El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escucha el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Tener esperanza es algo en alguien es absolutamente propio de todo ser humano. En el alma humana está entretejida la esperanza. Todo ser humano hoy en día pone su esperanza en algo o en alguien. El antiguo pueblo de Israel siempre ha tenido su esperanza puesta en la aparición de un Mesías y su reino, en donde ellos serán la cabeza de las naciones. Los profetas antiguos de Israel, aún los mismos discípulos del Señor en sus días, ellos tenían esa esperanza. Ellos esperaban un rey, un ungido de Dios, que les libertara de la opresión política del Imperio Romano. Y muchos creyeron que Jesús era ese libertador político. Muchos creyeron que Jesús era ese ungido, poderoso rey militar que iba a traer la liberación de Israel. No comprendieron el mensaje de Jesús de Nazaret, por eso sufrieron una decepción y finalmente ellos lo rechazaron. Finalmente ellos desecharon al que los profetas habían anunciado como el Mesías, como la esperanza para Israel y para todas las naciones. Ahora, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, ese pueblo que Él está formando de entre todas las naciones de la tierra, ese pueblo que está conformado tanto de judíos como de gentiles que creen que Él es el Señor, que Él es Adonai, que Él es Dios, han puesto su esperanza, tienen puesta la esperanza en la traslación o arrebatamiento al cielo para ser librados de la ira de Dios. Usted y yo tenemos una esperanza. Y en una fiesta como estas, que estamos celebrando, una fiesta del Señor, el Yom Teruah, muchos de los eruditos cristianos, comentaristas bíblicos, aún judíos cristianos, están absolutamente seguros de que podemos ser sorprendidos por el Señor en medio de esta celebración, el día de las trompetas, el Yom Teruah, y el Señor se aparecerá en el cielo. Y entonces nuestra esperanza será finalmente concretada. Alabado sea el Señor. Yo también creo eso. Yo creo que en cualquier momento nosotros podemos ser sorprendidos. Y no estamos diciendo aquí ni el día ni la hora, pero sí estamos aseverando que de acuerdo a lo que la palabra de Dios revela, el Señor Jesús se puede aparecer en medio de una celebración de trompetas. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermanos? San Pablo lo anunció y prácticamente es una profecía. Cuando él escribió a los tesalonicenses en su primera carta, él les advirtió y les dijo que el Señor aparecería en el cielo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta, con shofar de Dios. Y eso es palabra de Dios. Y nosotros podemos estar seguros de que tarde o temprano se va a cumplir. Si el Señor no vino en esta, podemos estar completamente seguros, hermanos, que Él no nos ha mentido. No vamos a ser avergonzados. Lo que tenemos es que seguir expectantes
para no ser sorprendidos, porque Dios es veraz y todo hombre es mentiroso. Él es el único que no nos falla, Él es el único que no nos miente, y su palabra es verdadera. Su palabra es la verdad. Lo maravilloso, mi amado hermano, es saber que en ambos pueblos, el pueblo judío y la iglesia del Señor, ambas esperanzas se conjugan, se encuentran en la misma persona. La esperanza de ellos y la esperanza nuestra se conjuga en una sola persona. Tengo yo que decirle quién es. ¿Quién es esa persona en la que se conjuga la esperanza de Israel y la esperanza de la iglesia? Cristo Jesús. Démosle un aplauso bien fuerte al Rey. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Jesús de Nazaret. Aunque su pueblo lo rechazó cuando se apareció por primera vez, sin embargo, uno de sus discípulos, uno de sus apóstoles, uno de sus testigos dijo: a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Este pueblo que ha comenzado ya un proceso de restauración sobrenatural. Un pueblo que anduvo errante 20 siglos prácticamente. Y de repente nace como nación en un día. En el mes de mayo de 1948. La higuera, la viña del Señor, empezó su proceso de restauración. Y en menos de 70 años ha llegado a ser una potencia mundial. La bendición de Dios ha estado con ellos. Y ellos han restaurado prácticamente todo lo que han tocado. El desierto literalmente lo han convertido, esa tierra seca, árida, estéril, lo han convertido en un jardín, en una huerta. Hoy en día son la cuarta potencia militar del mundo. Un país que es exportador de diamantes, uno de los principales exportadores de diamantes del mundo, y nos compite a nosotros con la exportación también de esmeraldas. Un país con una riqueza petroquímica impresionante ahí en el Mar Muerto. Un país que hasta recientemente descubrieron petróleo en su tierra. Un país riquísimo, un país que tiene la bendición de Dios, porque es la higuera del Señor. Es el pueblo escogido de Dios. Pero falta la restauración más importante, y San Pablo lo dice cuando escribe a los romanos y dedica el capítulo 9, el 10 y el 11 a la restauración más importante de ellos, la espiritual. Ellos serán restaurados espiritualmente. Y entonces, cuando el Señor venga por segunda vez a esta tierra, ellos van a reconocerle como su Mesías, como el rey descendiente de la línea real de David, y lo van a reconocer, lo más importante, lo van a reconocer como su Señor, como su Dios, así como lo hizo Tomás, el discípulo incrédulo que no creía en la resurrección del Señor, y cuando el Señor se le aparece, él se postra delante del Señor y él confiesa, declara que el Señor era su Dios, su Señor, Adonai Elohim, su Señor y su Dios. El pueblo de Israel reconocerá a Jesús como el Mesías, pero también como su Dios, cuando Él venga por segunda vez a esta tierra. Entonces, en la persona del Señor Jesús se conjuga la esperanza, se encuentra la esperanza de dos pueblos. Vamos a conocer lo que la palabra de Dios nos revela sobre la esperanza
de estos pueblos. La primera es la esperanza de Israel. Y vamos a ver en un pasaje inspirado de la Escritura, dirigido a Tito. Tito era un gentil que se convirtió bajo el ministerio del apóstol. Del capítulo 2, los versículos 11 hasta el 13. En este pasaje están reveladas las dos esperanzas de estos dos pueblos. Pero nos vamos a referir en este primer punto a la esperanza de Israel. ¿Cuál es esa esperanza? Tito, capítulo 2, versos 11 al 13. Escuche lo que dice la potente palabra de Dios. Porque la gracia salvadora de Dios se ha manifestado a todos los hombres, enseñándonos a vivir de manera prudente, justa y piadosa en la edad presente, renunciando a la impiedad y a las pasiones mundanas, aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo. A su nombre. En ese versículo 13 están reveladas las dos esperanzas de estos dos pueblos. El verso dice, aguardando la esperanza bienaventurada, ¿verdad? La esperanza bienaventurada dice, y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cuál es la esperanza de un pueblo y cuál es la esperanza del otro? Vamos a referirnos primeramente a la de Israel. La esperanza de Israel está ahí revelada en esa frase. Cuando San Pablo dice por el Espíritu, la esperanza bienaventurada, y esa segunda parte revela cuál es la esperanza de Israel. La manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pablo está allí revelando claramente que estos son dos eventos distintos y que uno se refiere a una cosa, el otro se refiere a otra cosa. El primero se refiere a la esperanza que tiene la iglesia. El segundo se refiere a la esperanza que tiene Israel, y allí nos vamos a enfocar. La esperanza de Israel consiste en la aparición, la venida del Mesías en gloria, ¿sí? Su revelación en gloria, viniendo él como Mesías y como Rey desde el cielo a establecer su reino. Esta esperanza, repito, estaba arraigada en los tuétanos de todo israelita. Aún los discípulos del Señor Jesús, aún los propios discípulos del Señor, tenían esta esperanza. Durante los días de su ministerio, dos de ellos tenían completa certeza de que si ellos acudían a su mamá, y su mamá intercedía delante del Señor, uno de ellos iba a ser el que iba a estar a la diestra del Señor, y el otro iba a estar a la siniestra, a la izquierda del Señor. En otras palabras, como decimos hoy en el ambiente popular, uno quería ser el ministro del Interior y Gobierno, y el otro quería ser el ministro de la tuna, el de la hacienda, ¿no? El del billete. Dos de los discípulos del Señor tenían esta esperanza de que ellos fueran ministros de los más cercanos en el reino del Señor. ¿Se acuerdan de esa historia? ¿Se acuerdan de esa historia? Y cuando ellos logran convencer a la mamá va donde el Señor Jesús y ella les hace la petición al Señor. Yo quisiera, Señor, que tú tuvieras en cuenta esta petición, que mis hijitos quieren. Uno quiere ser tu ministro de Hacienda, el otro quiere ser el ministro del Interior. Cuando los demás discípulos oyeron eso, se enojaron. Pero es interesante que el Señor no se enoja, sino que les dice que a él no le correspondía. Pero que ellos podían ganarse
ese lugar, esa dignidad, sirviendo al Señor, siendo servidores, ¿ven? Los unos de los otros, haciéndose pequeños en el reino, haciéndose aquí en la tierra como niños. Y si ellos hacían eso, tenían un lugar asegurado en el reino. Aún el mismo Señor, cuando ya se va, ya Él había muerto, había hecho su sacrificio en la cruz, había resucitado de entre los muertos, los había comisionado ya, les había dicho que Él se iba. Y antes, justo antes, en el capítulo 1 del libro de los Hechos, usted ve un cuadro interesante. Usted ve a los discípulos en un monte cercano de Jerusalén. Ven que el Señor se va y ellos como que conversan entre ellos mismos y luego se dirigen al Señor y le dicen: bueno, Señor, nosotros hemos creído en ti, nosotros sabemos que tú eres el Rey de Reyes, nosotros sabemos que tú eres el Mesías, nosotros estamos completamente seguros que tú eres el Hijo de Dios, que vas a gobernar a Israel, vas a gobernar sobre todo el universo, pero dinos una cosa, ¿y el reino qué? ¿Vas a restaurarlo en este tiempo? Mire hasta dónde estaba la esperanza de esta gente, metida en su interior, en su corazón. Entonces es cuando Jesús les da a entender a ellos que no era el tiempo, que no les tocaba a ellos saber ese momento en el que el Señor iba a restaurar el reino y que Él lo iba a gobernar, pero que mientras eso se daba, ellos iban a recibir poder del Espíritu para ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Los mismos discípulos del Señor tenían esa esperanza. Ahí tenían al Mesías, ahí tenían al Rey y estaban preguntando: ¿ay, el reino qué? ¿Cuándo lo vas a restaurar? ¿Cuándo lo vas a restaurar? Está claro entonces que el pueblo judío, que no ha creído que Jesús es el Mesías, que no ha creído que Jesús es Dios, ellos van a pasar por un tiempo de gran tribulación que Jesús profetizó. Y no solamente el Señor Jesús, sus profetas también lo anunciaron. El profeta Jeremías le llama al tiempo de la gran tribulación, le llama tiempo de angustia para Jacob. Tiempo de angustia para Jacob. Los judíos de hoy que no crean en el Señor como el Mesías, como Dios, van a pasar por la gran tribulación. Y van a pasar por la gran tribulación porque ellos no tienen la esperanza que tú y yo tenemos. Una esperanza bienaventurada, que dice el apóstol San Pablo aquí, que es. Entonces, está claro, la esperanza de Israel está puesta en la venida del Mesías Rey y su reino. Ahora, esa manifestación del Señor como Mesías, como Rey, esa manifestación de su reino será gloriosa, será visible y será sonora. Gloriosa, visible y sonora. Fíjate cómo le dice San Pablo allí a su discípulo Tito: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación. ¿Cómo es esa manifestación? Gloriosa. Será una manifestación en gloria. El Señor Jesús vendrá en la gloria del Padre y de sus santos ángeles. Y Él, cuando aparezca, una señal aparecerá en el cielo. Dice que será como el relámpago que se muestra desde el oriente y se oculta por el occidente. Una señal luminosa, una señal sonora,
una señal visible. Es la revelación de Jesucristo. Es su venida en gloria. Es su aparición al pueblo de Israel, no a la iglesia. Es su aparición a sus hermanos, a los que lo traspasaron, a los que lo rechazaron. Y vendrá a salvarlos, mi amado hermano. Vendrá a librarlos de la aniquilación, de la destrucción. A su manifestación le sucederá un juicio a las naciones. Cuando el Señor venga por segunda vez y el pueblo judío alcance a concretar su esperanza, ellos se arrepentirán, ellos se convertirán al Señor, ellos serán llenos del Espíritu Santo, serán restaurados espiritualmente como una nación. Las 10 tribus que están dispersas, que conformaron el antiguo reino del norte, y las tribus del sur, ya no serán 2 casas, ya no serán 2 pueblos, sino que será un solo pueblo. Y ellos van a ser juzgados con todas las naciones. Mateo capítulo 25 habla de ese juicio, el juicio a las naciones. Antes que el Señor establezca su reino de justicia, de paz, antes que Él establezca esta era milenial de prosperidad, una edad de oro, antes Él va a realizar un juicio a las naciones. Y Él juzgará a todas las naciones, incluyendo a su pueblo, como el pastor juzga entre ovejas y cabras. Será un juicio que va a determinar la entrada al reino milenial del Señor por la forma como se comportaron todas las demás naciones de la tierra para con sus hermanos, los israelitas. Ese juicio no va a resultar en la salvación de los que van a ser justificados allí. No, ese juicio va a resultar en una oportunidad para entrar al reino. Y en el reino sí tendrán la oportunidad de ser salvos. La recompensa que esta gente que va a ser exonerada de todo castigo, la recompensa será la entrada al reino. Ahora, los que no recibirán una sentencia de condenación, entrarán al reino, pero entrarán sentenciados a muerte eterna, a condenación eterna. Serán sentenciados a un juicio que se va a realizar después que pase el reino de 1000 años. ¿Cómo se llama ese juicio? La Biblia dice que ese es el juicio del gran trono blanco. Allá entonces serán juzgados los que fueron sentenciados antes de entrar al reino, los que van a ser considerados culpables en el juicio de las naciones. Y quiero que le quede bien claro que este juicio no va a darle la salvación a nadie. Las naciones que se hayan portado bien con Israel, aquellos que allí el Señor lo ilustra en esa parábola, visitaron al que estaba preso en la cárcel, le dieron de comer al hambriento, le dieron agua al sediento, aquellos que le dieron ropa al que estaba desnudo. Dice el Señor: por cuanto a uno de mis hermanos lo hicisteis, a uno de ellos lo hicisteis. A su nombre, a su nombre. Por eso es que si tú oras por la restauración de Israel, los profetas dicen que si tú oras por la restauración de Israel, por la paz de Jerusalén, tú crees a un profeta de Dios, tú serás prosperado. ¿Cuántos quieren que Dios los prospere?
Entonces hay que amar a este pueblo y hay que amar que el Señor los restaure a ellos. Vamos ahora a enfocarnos en la esperanza de la iglesia. La esperanza de la iglesia. Ya les dije que esta esperanza está representada por la primera frase que aparece allí en ese texto de Tito capítulo 2, verso 13. La primera expresión dice que mientras nosotros estamos viviendo y disfrutando de la gracia de Dios, de esta dispensación de gracia, dice, aguardemos la esperanza bienaventurada. Está bien claro que aquellos que viven bajo la gracia no son aquellos que convierten la gracia de Dios en libertinaje. No son aquellos que creen que la gracia significa vivir de cualquier manera. Allí el texto está diciendo bien claro que aquellos que disfrutan de la gracia deben guardarse sin mancha del mundo, deben apartarse del pecado, deben vivir vidas piadosas. Y mientras que el Señor aparece, mientras que la esperanza bienaventurada se da, nosotros debemos vivir sobria, justa y piadosamente. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermanos? Porque es que hay mucha gente por ahí que ha malinterpretado lo que es la gracia de Dios. Y creen que la gracia de Dios es vivir de cualquier manera. Estaba yo viendo un programa de History Channel. Lo titularon Las reglas de la Biblia. El programa hacía una especie de explicación y de estudio de los mandamientos, los preceptos del Señor en su palabra. Tomaron algunos preceptos, sobre todo del Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, y los explicaron y los aplicaron y dijeron, qué bueno sería que estas reglas, estos preceptos, estos mandamientos, la generación de hoy los apreciara y los practicara. El mundo sería distinto si esto se diera. Y lo están diciendo gente que no son cristianas, pero que aprecian, le dan valor a estas reglas bíblicas. Y dieron un dato, dijeron, la Biblia está llena de unas 2000 reglas, unas 2000 ordenanzas o mandamientos. Enseguida yo saqué cálculos y dije, bueno, si la ley mosaica, el pacto mosaico, tiene 613 mandamientos, estatutos, preceptos, ordenanzas, ¿dónde está el resto de los mandamientos, de los preceptos, estatutos y ordenanzas? Y la inducción, la conclusión es fácil. Están en el Nuevo Testamento. Eso quiere decir que en el Nuevo Testamento, que es donde la gracia del Señor alcanza su plenitud, en el Nuevo Testamento hay el doble de los mandamientos, de los preceptos, de las ordenanzas que hay en el Antiguo. ¿Qué es lo que quiere decir eso? El Señor lo explicó claro. El Señor le dijo a unos fariseos que diezmaban y que ayunaban terriblemente. Le dijo, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, ustedes no entrarán en el reino. Eso se lo dijo el Señor a sus discípulos, porque los fariseos, los escribas, que se trataban de justificar guardando las reglas del antiguo pacto, ellos ayunaban 3 veces por semana y pagaban diezmo de todo. Pero todo el capítulo nos habla de una gran verdad espiritual. Quien vive bajo la gracia del Señor tiene mayor compromiso que aquel que vivió bajo la ley mosaica. Quien vive bajo la gracia del Señor tiene mayor responsabilidad, porque mayores son los mandamientos que encontramos allí por número que los que encontramos en el Antiguo Testamento.
¿Cuánto dan gloria a Dios, hermanos? Entonces, vivir bajo la gracia no es vivir de cualquier manera. Hay más compromiso, hay más responsabilidad. Sí es cierto que tenemos libertad, pero esa libertad no la podemos convertir en libertinaje. No podemos pensar que podemos vivir de cualquier manera y Dios, porque como Dios es un Dios de gracia y la salvación no nos costó nada, fue gratis, entonces nosotros vamos a creer que vamos a entrar al reino. No, mi hermano, aterriza. Así no es el asunto. Aquí Pablo está diciendo que la gracia de Dios nos enseña que nosotros tenemos que guardarnos del mundo, vivir piadosamente, mientras que se da la esperanza bienaventurada. Esa frase es lo que constituye la esperanza de la iglesia. Pero hay otro pasaje que nos dice también cuál es la esperanza. Y de una manera maravillosa, nosotros podemos ver que también el apóstol aquí, el mismo San Pablo, le escribe a Timoteo, su segunda carta, capítulo 4, versos 1 y 2, y en esos dos versículos, él también hace ver igualmente cómo está allí de la mano tomada la esperanza de la iglesia y la esperanza de Israel. Vamos a escuchar lo que dice aquí. Segunda a Timoteo, capítulo 4, versos 1 y 2. La escribe Pablo también a uno de sus hijos ministeriales, Timoteo. Este era un judío que se había convertido al Señor Jesús. Escuchen. Te requiero delante de Dios y de Cristo Jesús, quien ha de juzgar a los vivos y a los muertos, tanto por su manifestación como por su reino. Predica la palabra. Mantente dispuesto a tiempo y fuera de tiempo. Convence, reprende y exhorta con toda paciencia y enseñanza. Muy bien. Quiero que te enfoques en esa frase que dice que el Señor es el juez de los muertos. La frase que sigue allí. La frase que sigue allí dice: en su manifestación y en su reino. Ahí está. En su manifestación. ¿A qué esperanza se está refiriendo allí? ¿A qué manifestación se refiere? Es evidente que no es la manifestación a Israel, es la manifestación a la iglesia. Es la manifestación a la iglesia, porque ya hemos dicho, la segunda frase dice, y su reino. ¿No dice allí? Y acabamos de explicar cuál es la esperanza, dónde tienen los judíos puesta la esperanza. ¿En dónde la tienen puesta? En el reino. Entonces, esta primera frase, manifestación, y se refiere a la manifestación del Señor por su iglesia. ¿Cuánto dan gloria a Dios? La parucía aparece allá en Tesalonicenses, ese vocablo, y se refiere exactamente a lo mismo. La manifestación del Señor a su iglesia. Ahora, esta manifestación no será visible. Esta manifestación será invisible. No es como las películas muestran, que el arrebatamiento de la iglesia va a producir una cantidad de conmociones y la gente va a estar sorprendida. Sí van a estar sorprendidos, pero los que no se van con Cristo, los que no van a ser arrebatados, porque los que están arrebatados, los que están con Cristo, estaban preparados. Así que ellos no fueron sorprendidos. Los sorprendidos son los que no se fueron. Se van a dar cuenta de que va a faltar una gran cantidad de personas. No es porque el evento es visible, glorioso, sonoro. No, se va a dar cuenta porque la gente no va a estar con ellos. No los van a encontrar. Van a desaparecer. Las escrituras dicen que esto será en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, en un pestañeo. De repente la gente abrirá los ojos, los inconversos, los creyentes carnales, los creyentes estos que están jugando al culto, al evangélico, estos en un pestañeo se van a dar cuenta: uy, me he quedado. Y ocurrió lo que ocurrió.
La esperanza de la iglesia, mi amado hermano, es la de ser arrebatada. Arrebatada. A su manifestación le van a suceder el juicio del tribunal de Cristo en el cielo y las bodas del Cordero. Cuando la iglesia sea arrebatada, sea transformada, los que están vivos y resucitados, los que están muertos, inmediatamente en la presencia del Señor Jesús, en el aire, en el cielo, se van a dar dos eventos. Uno, un tribunal de Cristo, un tribunal de recompensas por el servicio aquí. Allá no será juzgado el creyente por su carácter, aunque una mala conducta de su carácter lo que puede hacer es que pierda la recompensa, mas no la salvación. Allá experimentará la vergüenza, allá experimentará el dolor y de ser descubierto, porque la intención con la que hizo la obra de Dios, con la que ministró al Señor aquí, mientras estaba en la tierra, no fue correcta. Su intención, su motivación no fue sana. No glorificó a Dios, pero él era creyente. Y aunque de repente él allá pierde la recompensa, no va a perder la salvación. Todos los creyentes vamos a pasar por ese tribunal, el tribunal de Cristo. Así como los impíos que se queden van a pasar por el juicio a las naciones, así la iglesia va a pasar por el tribunal de Cristo para ser recompensada y finalmente para casarse, para unirse espiritualmente al Señor por toda la eternidad. Y mientras esto se dé en el cielo, aquí en la tierra, simultáneamente se está dando un tiempo terrible de gran tribulación. Aquí estarán los judíos pasando por ese trago amargo. Es el trago más amargo de su historia. El trago más amargo no ha sido ni va a ser el holocausto nazi de la Segunda Guerra Mundial. El trago más amargo lo van a pasar allá en los días de la gran tribulación, bajo la opresión, bajo la tiranía, la persecución del anticristo. 2/3 partes de la humanidad van a perecer por causa de los juicios de la gran tribulación. Y si nosotros calculamos que el pueblo de Israel tiene actualmente, los que están en la tierra santa y los que están dispersos, son unos 12 millones de personas, 12 millones de individuos, y nosotros calculamos que 2/3 partes de ellos van a morir, van a perecer en los juicios de la gran tribulación o por mano del anticristo. ¿De cuántos miles estamos hablando de muertos entre ellos? Es el 60% aproximadamente. 60% de 12 millones serían 7.200.000 judíos que van a morir. 7.200.000 judíos. Mucho más que los que murieron en el holocausto. Y estamos dando cifras aproximadas. Pero si la venida del Señor fuera hoy y se desatara la gran tribulación, conforme está escrito en la palabra, al final de 7 años, 7.200.000 judíos tendrían que contarse entre los muertos. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermano? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, la esperanza de la iglesia es el arrebatamiento de los que tienen el sello del Espíritu Santo para estar con el Señor Jesús. Ellos serán arrebatados, pasarán por el tribunal de Cristo, por las bodas del Cordero, y 7 años después regresaremos con Él. ¿Cuántos vienen con Él? ¿Cuántos vienen con Él? Y venimos a reinar, venimos a gobernar con Él en el reino milenial del Señor. Ahora, a su manifestación le sucederá el juicio del tribunal de Cristo, como hemos dicho. Así como los impíos serán sometidos al juicio de las naciones y después del reino milenial serán sometidos al juicio del gran trono blanco,
así los creyentes serán sometidos a un tribunal de recompensas. Ahí tenemos entonces la esperanza de un pueblo y de otro. Ahí tenemos la esperanza de un pueblo y de otro. Quiero concluir en esta ocasión. Solo hay un pueblo que no tiene esperanza. Hemos dicho que Israel tiene una esperanza y la iglesia tiene una esperanza. Pero existe un pueblo que no tiene esperanza. El apóstol Pablo escribe a los Corintios en el capítulo 10 de su primera carta, el verso 32, habla de que hay 3 clases de pueblos ahora mismo sobre la tierra. Mire el texto y léalo ahí rápidamente. Y me dice usted mismo cuáles son esos 3 pueblos. Hay 3 clases de personas ahora mismo sobre la tierra. Ya dijimos la esperanza de 2 de ellos. Y estamos diciendo al final, para terminar, que hay uno que no tiene esperanza. ¿Quién es? A ver, lea el texto. Y usted me dice. Pablo dice en 1 Corintios 10:32 que nosotros no debemos dar tropiezo a ¿quiénes? Judíos. ¿A quién más? ¿Ya encontró el texto? 10:32. ¿A quién más? Gentiles y la iglesia. Hemos hablado de cuál es la esperanza del judío y cuál es la esperanza de la iglesia. ¿Qué otro pueblo es el que está mencionado allí? Los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Todos aquellos pueblos, todas aquellas naciones que son paganas, todas aquellas personas que no tienen al Dios de Israel como su Dios, ni al Dios de la iglesia como su Dios. Son las naciones incrédulas, las naciones gentiles, que han rechazado a Jesús de Nazaret como el Mesías y han repudiado al pueblo de Israel. Ellos han despreciado al pueblo escogido y han despreciado a la iglesia del Señor. Estas naciones gentiles, estos pueblos gentiles no tienen esperanza, a menos que se arrepientan y se vuelvan al Señor. Pero si usted, que me está viendo a través de la internet, usted es un gentil, es decir, usted no es judío, ni tampoco es parte de la iglesia. Si usted se arrepiente hoy, usted puede ser salvo y puede tener esperanza. ¿Cuánto da gloria a Dios? Y no importa que sea judío, si usted me está escuchando, o si me está viendo, no importa que sea judío. El judío hoy, al igual que el gentil, está llamado a arrepentirse, a convertirse y a ser parte de la iglesia del Señor, de la asamblea del Señor, de la congregación, de la quejilá del Señor. ¿Cuántos dan gloria al Señor? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y quiero concluir con un llamado. Esta fiesta termina con un llamado. El shofar, dijimos ahora en el video que presentamos, que es un símbolo de la proclamación. Es un instrumento bíblico, dijimos, es un instrumento profético, un instrumento de proclamación, un instrumento de guerra espiritual. Por eso es que en esta festividad siempre se hace un llamado, y yo quiero hacerte este llamado. Si aún tú no eres parte de la iglesia del Señor, si tú no eres parte de la familia de Dios, te hago un llamado a que te conviertas y que te arrepientas y confieses a Jesús como tu Señor, como tu Dios, como tu esperanza. Si esa es tu decisión, yo quiero invitarte para que conmigo hagas una sencilla oración de fe, reconociendo a Jesús como el Señor de tu vida, el Mesías, el ungido de Dios, el rescatador, el salvador de tu alma. Esa es tu decisión. Repite conmigo esta oración. Diga conmigo: Señor Jesús, yo he escuchado tu palabra y hoy reconozco que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios,
que moriste por mis pecados en una cruz para salvarme. Te confieso ahora como mi Señor y como mi Salvador personal. Entra en mi corazón, Jesús, y llénalo, Señor, de perdón, llénalo de esperanza. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo quiero ser partícipe de tu reino. Creo, Señor, que eres el Hijo de Dios. Creo que naciste de una virgen, moriste y resucitaste de entre los muertos. Te doy las gracias, Señor, porque ahora me confieso como un hijo tuyo, por la fe en Jesucristo. Y todos decimos amén. Y si usted hizo esta oración, yo le invito para que usted siga creciendo en el conocimiento de la palabra, creciendo en la fe, creciendo en esta maravillosa esperanza que en cualquier momento se puede concretar. ¿Por qué no le damos un aplauso fuerte al Señor? ¡A su nombre! Alabado sea el nombre del Señor. Bien, amados. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.